Muy buenos días, tardes, noches o a la hora que esté viendo este video. Yo soy Axel y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos mantuvo en vilo, no solo a los ecuatorianos, sino también a muchas personas alrededor del mundo. Un suceso histórico que roguemos nunca más se vuelva a repetir. El día de hoy vamos a hablar sobre el colapso sanitario de Guayaquil durante la pandemia de COVID-19 en el Ecuador. Comencemos. Pongámonos en contexto. A finales del año 2019, mientras todos nosotros perreamos la última de Bad Bunny, al otro lado del mundo, específicamente en Wuhan, China, un nuevo virus llamado SARS-CoV-2 había comenzado a propagarse entre la gente. En ese instante, se trataba de muchas personas graves ingresando a hospitales con una enfermedad muy parecida a la neumonía. Había nacido el COVID-19. Para enero del 2020, todos veíamos con estupor las noticias sobre el nuevo coronavirus y creíamos tan improbable que llegue hasta nosotros. Qué crédulos fuimos. En Ecuador, el primer caso se detectó el 28 de febrero del 2020. Se trataba de una ciudadana ecuatoriana que residía en España y había arribado al Ecuador el 14 de febrero del 2020. Sí, el primer caso de coronavirus en el Ecuador se detectó 14 días después desde que arribó al Ecuador. En ese lapso de tiempo, en el Ecuador se daban, y casi en simultáneo, graduaciones, bodas, feriados por carnaval, balnearios llenos y fiestas de graduación. El problema había escalado mucho más allá, porque la ciudadana en cuestión ya había estado en un avión lleno de gente. Había pasado por un aeropuerto tan concurrido como lo es el de Guayaquil. Viajó hasta Babahoyo, ciudad en la que reside su familia, y esto es totalmente especulativo. Se dice que se le organizó una fiesta de bienvenida. El gobierno ecuatoriano en ese momento dijo tener la situación bajo control, que se encontraba haciendo todos los seguimientos e invitó a que la ciudadanía no se alarme y siga los cuidados respectivos. Podemos hacer como Sistema Nacional de Salud? ¿Qué más puede dar el gobierno? Pero yo creo que ya es el momento de decirle, bueno, ustedes como ciudadanos, ¿cómo nos van a aportar a nosotros? Hemos analizado, la enfermedad es nueva, el virus es nuevo, la evidencia científica la estamos construyendo día a día. Nosotros como sistema estamos preparados, hemos trabajado con antelación, estamos con los protocolos activados, hemos identificado aquellos centros de salud, aquellos hospitales que nos van a servir para atender los casos, estamos abastecidos, medicamentos, insumos, o sea, nos hemos preparado. Y si ustedes creyeron que el gobierno ecuatoriano iba a ser responsable e iba a tomar las medidas de bioseguridad correspondientes, pues están bastante equivocados. Después de que se detectó la paciente cero, a pesar de ya estar prendidas las alarmas, se organizó un partido de fútbol en la ciudad de Guayaquil, con el aval del entonces gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte. E incluso, durante un momento, el Ministerio de Gobierno había levantado la cancelación de eventos masivos en Guayaquil, a pesar de que sus casos, cada día, aumentaban mucho más. Desde un inicio no hubo un seguimiento correcto a las personas cercanas a la paciente cero, no se tomaron las medidas eficientes y minimizaron, de una manera descarada, el potencial de la enfermedad. Sumado también a la ineficiente gestión en salud pública que el país tenía desde hace ya algunos años atrás, incluso en su anterior gobierno, y al recorte presupuestario que sufrió gracias a las medidas de austeridad emprendidas por el gobierno de turno, fue un caldo de cultivo perfecto para el desastre que sucedería después. Un dato curioso sobre esto es que el 19 de marzo el blog del Fondo Monetario Internacional había publicado que el Ecuador se encontraba entre los países mejor preparados para gestionar la pandemia y poder combatirla. El día 12 de marzo, el presidente Lenín Moreno anuncia la emergencia sanitaria por la cantidad de casos. El 17 de marzo anuncia el confinamiento total del país, pasando 6 días desde la declaración de la OMS, 17 días desde el primer caso y 155 casos positivos después, la mayoría de ellos, por supuesto, en Guayaquil. Guayaquil es la segunda ciudad más importante de Ecuador y también la segunda mayor habitada. Es el centro económico y financiero y siempre se ha caracterizado por ser una ciudad bastante ajetreada y sin descanso. Pero para marzo y abril había dejado de ser la ciudad de siempre para convertirse en una auténtica película de terror. Casos de familias enteras falleciendo en sectores populares de la ciudad. Casos de familiares muertos esperando más de 5 días para que criminalística los recoja. Personas fallecidas en medio de las calles. ¿Qué está pasando en el sistema de salud pública del país? No retiran a los muertos de las casas, los dejan en las veredas, caen frente a hospitales, nadie los quiere ir a recoger. ¿Qué pasa con nuestros enfermos también? Las familias deambulan por toda la ciudad tocando puertas para que los atienda o los reciba un hospital público donde ya no hay camas, les cierran las puertas y los dejan afuera. En camionetas salen enfermeros a ponerles oxígeno, pero las puertas están cerradas, las clínicas particulares están saturadas, pero aquí la solución no es dejar que se mueran afuera de las clínicas.
Por otro lado, la gente llama al número que le dieron y nadie contesta, y si contestas le cierran, y si no lo dejan esperando. Y por último, no les llegan nunca a hacer las pruebas. ¿Hay o no hay pruebas suficientes para hacer a los pacientes que tienen síntomas graves de coronavirus? ¿Hay o no hay pruebas? ¿Dónde se están haciendo los exámenes? ¿Aquí en Guayaquil o se los mandan para Quito? ¿Por qué no se recogen a nuestros muertos? ¿Por qué no se atienden a nuestros enfermos? La gente todos los días está desesperada, tratando de paliar en algo la situación, con sus parientes muertos en la cama. A veces hasta los dejan encerrados en las casas y ellos prefieren salir. El tema en Guayaquil es realmente preocupante, señores. Habían incluso hospitales repletos de gente enferma y con los contenedores frigoríficos superando su capacidad de cadáveres. Existió incluso un colapso funerario porque muchos dueños de las funerarias temían trabajar para no contagiarse. La situación llegó a tal extremo que muchos medios internacionales hicieron eco de la situación catastrófica que sucedía en la ciudad. Incluso el periodista de CNN, Fernando del Rincón, enfrentó a las autoridades tachándolos de negligentes. Señor Roldán, déjese de esa tontería de una cámara en Miami. ¿Sabe por qué estoy hablando con usted? Porque los ecuatorianos merecen una respuesta que ustedes no les han dado. ¿Y sabe por qué estoy hablando con usted? Porque diario recibo decenas de emails de gente ecuatorianos pidiéndome auxilio aquí en Miami, porque no han encontrado el apoyo y el auxilio en el Ecuador. Así que bájele al tono y entienda que lo que aquí se hace es por apoyar a seres humanos, sin diferencia de nacionalidad. Una mujer que recibe las cenizas de su abuela que no está muerta, ¿usted quiere pedirle perdón? No, señor Roldán. No, señor Roldán. Respondan los ecuatorianos. En Miami, donde usted quiera. Y aquí está el espacio y se lo dimos. Aquí espero al presidente. Los fallecidos llegaron a cientos por día. Solo en Guayas, la cantidad de muertos había ascendido a 17.000 entre fallecidos por COVID y por otras causas. Hubo tal cantidad de fallecidos que la alcaldía de Guayaquil tuvo que donar muchos ataúdes hechos de cartón y la Fuerza Conjunta del COE por coronavirus solicitó a los Campos Santos espacios para construir nuevas tumbas y poder darles un final digno a los fallecidos. Hubieron muchas personas fallecidas que fueron enterradas sin siquiera saber quiénes eran o si tenían familiares, o casos donde se daban por muertos a pacientes que seguían vivos y les daban restos a sus familiares que no correspondían. Es el caso de la señora Alba Maruri. O como el caso de Elsa Maldonado, que lleva más de un año con cenizas de otra persona en su casa y que en un inicio creyó que eran las de su mamá. En la actualidad aún hay muchos casos de familias que ruegan por encontrar a sus familiares fallecidos. Familias que siguen preguntándose qué fue lo que pasó con sus allegados, que en un primer momento entraron en un hospital y salieron en un ataúd. Todo lo demostrado en este video es solo la punta del iceberg de una pesadilla que se vivió a inicios de una pandemia de la cual nunca estuvimos preparados. La información al respecto es muchísimo más extensa, que te hacen dar una idea de que no solo se trató de una irresponsabilidad ciudadana, sino también de una ineficiente gestión en salud pública y de medidas de contención tardías para ese momento, cuando ya todo estaba a punto de colapsar. Pero a día de hoy, ¿qué es lo que hemos aprendido como población y qué ha hecho el gobierno ecuatoriano para que un caso así no se vuelva a repetir? Ecuador a día de hoy tiene 385.000 casos y más de 18.000 muertes confirmadas por COVID, sin contar a las muertes probables por COVID. El proceso y campaña de vacunación es uno de los más ineficientes de la región, por no decir del mundo entero. El gobierno nacional de Ecuador ha sido totalmente ineficiente y negligente, soltando joyas como que la irresponsabilidad total es la ciudadana o que los doctores fueron los que llevaron el COVID a los hospitales. Persona que por cierto se encuentra fuera del país residiendo en Miami después de su renuncia. No quiero eximir completamente a la población de culpa, porque es evidente que la irresponsabilidad ciudadana juega un factor clave, por no decir muy importante. La irresponsabilidad ciudadana es un hecho y lamentablemente siempre va a existir. Tenemos que generar conciencia a aquellas personas que creen que todavía todo esto es un chiste. Ecuador actualmente vive su segunda ola de contagios. El gobierno actual termina su periodo en unas pocas semanas, en medio de los mayores casos de corrupción, de sobreprecios descarados y de tráfico de influencias. En medio de vacunaciones a los amigos del presidente, a las élites ecuatorianas, a los hijos a candidatos de vicepresidente, a tiktokers que lo único que han hecho de bueno es estudiar medicina. Y así puedo seguir por mucho tiempo más. Como ciudadano ecuatoriano, espero que el nuevo gobierno pueda gestionar y planificar de verdad un verdadero proceso de vacunación. También espero que solucione todas las problemáticas causadas por este gobierno y que por favor se pueda juzgar a los verdaderos culpables de la tragedia de Guayaquil, porque la negligencia que lo causó no se borra con unas simples disculpas emitidas por el portavoz del presidente. Y comienzo por disculparme como gobierno con todas las personas que han vivido esta muy difícil situación.
Yo soy el portavoz del gobierno, yo soy la persona que responde en muchas de las entrevistas del presidente de la República. Está preocupado de una triple crisis, de la económica, la social, de la salud. Como siempre, toda la información para ahondar más en el tema se encuentra en los enlaces de la descripción. Eso es todo por hoy. Hasta luego.